Buen día, mi nombre es Esmeralda Barragán García. Para la materia de filosofía, mi equipo está conformado por Aarón Emanuel Antón Vázquez, Paula Ibáñez Cruz, Jacqueline Nolasco Landes, Erika Edison Cruz y Esmeralda Barragán García. Y vamos a explicar nuestra línea del tiempo de las 4 edades históricas. Buenas tardes, soy el alumno Aarón Emanuel Antón Vázquez del grupo 6210 y yo voy a explicar la edad antigua de esta línea del tiempo que es de las 4 edades históricas. Bueno, la edad antigua es un amplio periodo histórico que comienza aproximadamente en el 4000 a.C. y que finalizó en el año 476 con la caída de Roma. Comenzando con la línea del tiempo está la guerra de Troya, que sucedió en el año 2260 al 1250 a.C. En este suceso se enfrentaron troyanos y griegos por el dominio del comercio entre el Egeo y las costas del Mar Negro. Siguiendo con la línea del tiempo, está la irrupción del cristianismo, el cual en tiempos del emperador romano Tiberio, un judío llamado Jesús de Nazaret, predicó una nueva religión que luego de su crucifixión se comenzó a llamar cristianismo. Como principales precursores de la edad antigua está Aristóteles y Platón. La frase de Aristóteles fue: las ciencias tienen raíces amargas, pero muy dulces frutos. Como materiales de apoyo pusimos el libro que es La Guerra de Troya, y pues eso es todo. Gracias. Mi nombre es Jacqueline Nolasco Landes y voy a explicar sobre la Edad Media. La Edad Media es el periodo histórico de la civilización occidental, comprendido en el año 5 y 15, donde su fecha de inicio fue en el año 476, mismo año donde se llevó la caída del Imperio Romano, y su año final fue en el año 1492, mismo año donde Cristóbal Colón llegó a América. Las características de la Edad Media es lo económico, la transición de producción a la esclavitud y al feudal, lo social, la sociedad, dejando atrás el concepto de la ciudadanía y emplearlo en el Imperio Romano. Los principales precursores de la Edad Media fueron Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Juan Escoto, Pedro Abelardo, Averroes, Avicena y Isidro de Sevilla. Ideas principales de la Edad Media: el teocentrismo, la religión como base fundamental de la sociedad, la organización política, la monarquía y feudal, las tres grandes clases sociales, aparece la burguesía y época de grandes plagas. Uno de los acontecimientos más importantes de la Edad Media fue la peste negra, que se dio entre los años 1346 y 1347, donde se estalló la mayor epidemia de la peste negra en toda Europa, y desde entonces la peste negra se convirtió en la compañera de viaje a la población europea, y su último brote fue a principios del siglo XVIII. Uno de los acontecimientos más importantes que sucedió en la Edad Media fue la Guerra de 100 Años, donde se llevó a cabo en los años 1337 y 1453, donde Francia se le declaró a Inglaterra, convirtiéndose en un conflicto bélico más largo de toda Europa, donde también se alternaron con treguas y largos periodos de paz, donde la contienda acabaría forjando a las naciones francesas e inglesas. 6210 y voy a hablar sobre la Edad Moderna. Se conoce a la Edad Moderna al periodo en el que se divide la historia de la humanidad y que comprende el lapso entre mediados del siglo XV hasta el final del siglo XVIII. 1453, caída de Constantinopla. La caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos, ocurrida el 28 de mayo de 1453, de acuerdo con el calendario juliano vigente en esa época, fue un hecho histórico que puso final al último vestigio del Imperio Romano del Oriente. Hasta 1789, Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia y por extensión de sus implicaciones a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como asamblea.
nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Las características de la Edad Moderna son que se rompieron las tradiciones medievales y se abrazaron los nuevos valores de la razón y la ciencia. Fue el periodo de formación de los grandes poderes imperiales europeos, con el fortalecimiento de sus monarquías en el llamado Antiguo Régimen. Se consolidó también una nueva clase social llamada la burguesía. Los principales precursores de la Edad Moderna son Descartes, Leibniz, Locke, Diderot, Rousseau y Kant. Las ideas principales en la modernidad. La Edad Moderna trajo consigo importantes cambios en la filosofía y, por tanto, el modo de entender al hombre y la religión. Así surgieron nuevos movimientos religiosos como el protestantismo. La posmodernidad se refiere tanto al proceso de la transformación cultural de la modernidad a partir de la década de 1970 y especialmente 1980, como a los diferentes movimientos culturales, filosóficos y artísticos de ese mismo periodo, que cuestionan los paradigmas de la modernidad, así como su vigencia universal y atemporal. Algunas características de esta época son que expresa la crisis del pensamiento metafísico moderno, también que reconoce que existen diferentes modos del saber, también que reflexiona sobre su contexto y visibiliza responsabilidades, y también que promueve la diferenciación subjetiva y la diversidad. Algunos de los principales autores de la posmodernidad son Jean Francois, quien reflexiona en torno a la condición del saber o del conocimiento en las sociedades postindustriales. También Jean Baudrillard, quien ha reflexionado ampliamente en torno a la mercantilización de los símbolos y por tanto de los imaginarios sociales. También está Michael Foucault, quien estudia los fenómenos del lenguaje y también la significación y los signos. También su acento está justamente en los modos del decir, la construcción de las convenciones significantes y no solamente las que están vinculadas a través de la palabra. En la época posmoderna sucedieron muchos acontecimientos de suma importancia, dentro de los cuales se encuentra la guerra de Vietnam, que es un conflicto que enfrentó a las dos partes en las que se dividía el estado de Vietnam, el norte y el sur, entre 1959 y 1975, y que a raíz de la intervención de cerca de 40 países se convirtió en un conflicto internacional, que es uno de los más recordados del periodo de la Guerra Fría. La guerra de Vietnam, en la que además participaron países como China del lado de los norvietnamitas, y Australia, España, Tailandia, Corea y Filipinas del lado de Vietnam del Sur, dejó cerca de 5.7 millones de víctimas. También dentro de esta época se encuentra el atentado de las Torres Gemelas, en donde el 11 de septiembre del 2001 se quedó grabado como uno de los peores capítulos suscitados en la historia de la humanidad, ya que esto fue debido al acto terrorista por el que pasaron los Estados Unidos, el cual dejó alrededor de 3.000 personas muertas y que desató una de las guerras más cruentas de los últimos años.